Medidas de caudal. Empezamos por la placa de orificio. ¿Qué es una placa de orificio? La placa de orificio es un dispositivo que permite medir el caudal de un fluido que pasa por una tubería. Consta de un disco con un orificio en el centro de este que se coloca perpendicular a la tubería. Además, es un disco con un orificio céntrico, excéntrico o segmentado. El diámetro exterior es igual al espacio interno que existe entre los tornillos de las bridas del montaje. Además de ello, es un elemento de medición primario, pero es muy utilizado debido a su facilidad de uso, bajo precio, poco mantenimiento y gran eficiencia. ¿Cómo funciona una placa de orificio? El funcionamiento de una placa de orificio se basa en el efecto Venturi. Este consiste en un fenómeno que hace disminuir la presión de un fluido que atraviesa una tubería y este aumenta su velocidad debido a una disminución del diámetro de la tubería. Por lo tanto, para medir el caudal de fluido se colocan dos tomas, una antes de la placa y otra después, que captan la presión diferencial que se genera debido al aumento de la velocidad. Luego, a través del principio de Bernoulli, se llega a que la diferencia de presión es proporcional al cuadrado del caudal. La norma ISO 5167-1 establece los principios generales para los métodos de medida y los requisitos básicos referentes a características geométricas, reglas para la instalación y operación. Las placas de orificio son óptimas para aplicaciones en esas condiciones. Temperatura máxima de servicio hasta 800 grados Celsius, presión máxima de trabajo hasta 400 bar, aptos para medición de líquidos, gases y vapor de agua, precisión más o menos 0,5% del caudal efectivo o máximo y la repetibilidad de la medición 0,1%. Tipos de placas de orificio. Placas de orificio concéntricas. En estas placas, el orificio del disco se encuentra en el centro del mismo. Este es de aplicación universal para fluidos limpios. Placas de orificio concéntricas cónicas. En este caso, el orificio, al igual que las placas concéntricas, se encuentra en el centro del disco, pero en este, el diámetro del orificio se va reduciendo a medida que el fluido va atravesando el disco. Es utilizado para fluidos que tienen un alto nivel de Reynolds, es decir, fluidos que tienden a comportarse de forma turbulenta. Placas de orificio excéntricas. Son aquellas en las que el orificio no se encuentra en el centro del disco, sino que levemente hacia abajo. Este se utiliza para tuberías de diámetro pequeño. Placas de orificio concéntricas segmentadas. Aquí la diferencia con las otras placas concéntricas es que el orificio no es un círculo, sino que está segmentado, formando un semicírculo. Es utilizado para medición de fluidos que contiene partículas. Partes de una placa de orificio: un disco sólido, un orificio en el disco por donde se hace pasar el fluido. Las aplicaciones de una placa de orificio. Al ser un elemento de medición de caudal, la placa de orificio tiene miles de aplicaciones y la mayoría son industriales. Industrias químicas, tratamiento y distribución del agua y gas, industrias de bebidas, calderas, en motores para medir el caudal de combustible, en procesos productivos donde es necesario conocer el caudal de un fluido. Aquí vemos cómo una empresa tiene un sistema de medición de gas natural con la tecnología placa de orificio aplicado a una central de generación térmica. Aquí vemos un ejemplo de alguna aplicación de una empresa y como podemos observar en la figura 4, mostramos un montaje para sistemas de medición con placa de orificio. El propósito de esta empresa es presentar información básica sobre la medición de caudal de gas natural utilizando como elemento primario de medición placas de orificio. Esta tecnología está aplicada en los sistemas de medición de gas natural que se utiliza en Ecuador para la transferencia de custodio entre una planta de acondicionamiento de combustible y la central de generación termoeléctrica, como también para la medición de combustible consumido por las unidades de generación. El tubo de Venturi. Historia. El tubo de Venturi fue creado por el físico e inventor italiano Giovanni Battista Venturi. Fue profesor en Módena y Pavia. En París y Berna
ciudad donde vivió mucho tiempo, estudió cuestiones teóricas relacionadas con el calor, óptica e hidráulica. En este último campo fue que descubrió el tubo que lleva su nombre. ¿Qué es? El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por él un fluido. En esencia, este es una tubería corta recta o garganta, entre dos tramos cónicos. La presión varía en la proximidad de la sección estrecha. Así, al colocar un manómetro o instrumento registrador en la garganta se puede medir la caída de presión y calcular el caudal instantáneo. O bien, uniéndola a un depósito carburante se puede introducir este combustible en la corriente principal. El tubo de Venturi usa mercurio para medir el caudal de un líquido. Características. Entre las diversas características tenemos aptos para medición de caudal de líquidos, gases y vapor de agua, exactitud de menos igual a más menos 0,5% del caudal efectivo, repetibilidad de la medición 0,1%, pérdida mínima de presión en la familia de los elementos de flujos primarios. Un tubo Venturi se fabrica en función de su diámetro, con chapas laminadas o mediante la mecanización de barras o piezas forjadas con diversos materiales para longitudes de 50 a 1200 milímetros. Ventajas del tubo de Venturi en la industria. Los tubos de Venturi son fiables, fáciles de manipular y requieren acceso escaso. Los tubos Venturi son especialmente aptos para la medición de líquidos limpios y gases. La principal ventaja de un tubo Venturi con respecto a otros caudalímetros de presión diferencial radica en la mayor recuperación de presión y en las exigencias más bajas a los tramos de entrada y salida. El tubo Venturi es óptimo para aplicaciones de bajo caudal, ya que la mayor parte de la presión se recupera. Debido a la baja pérdida de presión, se minimizan los costes de bombeo. Campos de aplicación: centrales energéticas, extracción y refinación de petróleo, tratamiento y distribución del agua, procesamiento y transporte del gas, química y petroquímica. Para un ingeniero es importante tener este tipo de conocimientos previos, ya que como por ejemplo con la ayuda de un tubo de Venturi, se pueden diseñar equipos para aplicaciones específicas o hacerle mejoras a equipos ya construidos y que estén siendo utilizados por empresas, en donde se desee mejorar su capacidad de trabajo utilizando menos consumo de energía, menos espacio físico y en general muchos más aspectos con los cuales se puedan disminuir pérdidas o gastos excesivos a la empresa en donde estos sean necesarios. Boquilla de flujo. Se llama boquilla a todos los tubos adicionales de pequeña longitud constituido por piezas tubulares adaptadas a los orificios. La boquilla de flujo es una contracción gradual de la corriente de flujo seguida de una sección cilíndrica, recta y corta. También se le conoce como tobera de flujo. Es bastante parecida con la placa de orificio. Esta está instalada dentro de una tubería donde se ubican dos tomas, una anterior y otra en la sección más pequeña. Nos permite medir caudales un 60% superior a lo que nos permite la placa de orificio, en las mismas condiciones de servicio, y su pérdida de carga es del 30 al 80% de la presión diferencial. Estos dispositivos podemos emplearlos en fluidos que arrastren sólidos en pequeñas cantidades. Se clasifican en boquillas cilíndricas, también se le conoce como boquilla patrón y de comportamiento similar al de un orificio de pared gruesa, y estas a su vez están divididas en interiores y exteriores. En las boquillas interiores, la contracción de la vena ocurre en el interior. No necesariamente el chorro se adhiere a las paredes y presenta un coeficiente de descarga que oscila alrededor de 0,51. En las boquillas exteriores,
Con las venas adheridas a las paredes se tiene un coeficiente de descarga de 0,82. También encontramos a las boquillas cónicas. Con estas boquillas se aumenta el caudal. En estas se encuentran las divergentes y convergentes, ya que experimentalmente se verifica que en las boquillas convergentes la descarga es máxima para el ángulo de 13 grados, lo que da como resultado un coeficiente de descarga de 0,94, y como observamos son mayores a las boquillas cilíndricas. Al momento de seleccionar las boquillas, tenemos que ver el tamaño, por el material, por el espesor y por la limpieza de las boquillas. También encontramos el tipo de boquillas de flujo. En el mercado se encuentran diferentes tipos de boquillas, de manera que se pueden conseguir las más apropiadas para cada tipo de aplicación. Están las boquillas de hendidura, abanico o chorro. En estas, la boquilla es alargada en forma de hendidura. Se usa principalmente para cubrir todo el suelo. Estas podemos aplicar en herbicidas permengentes o para controlar la maleza pequeña. También están las boquillas de turbulencia o de chorro cónico, cono hueco y cono lleno. Estas boquillas generan mayor turbulencia y gotas más finas, lo que permite lograr una buena cobertura. Las boquillas de cono son utilizadas en las aplicaciones de insecticidas, fungicidas, acaricidas y fertilizantes foliares. También están las boquillas deflectoras, de choque o de espejo. Estas proporcionan un perfil de distribución homogéneo y se pueden utilizar sin solapamiento para conseguir una distribución uniforme. Estas boquillas tienen una gran resistencia a la abrasión. También están las de 3 orificios o chorros múltiples. ¿Qué se mide en la boquilla de flujo? Mide el gasto del fluido, es decir, la cantidad de flujo por unidad de tiempo a partir de una diferencia de presión que existe entre el lugar por donde entra la corriente y el punto de mínima sección del tubo, en donde su parte ancha final actúa como difusor. ¿En qué consiste la medición de la boquilla de flujo? Es un tubo horizontal al cual se le ha hecho un estrechamiento en forma gradual. La presión de un fluido aumenta en las zonas de mayor sección y disminuye en las más estrechas, con lo cual, comparando ambas presiones, se puede determinar el caudal que circula por el tubo principal. ¿Dónde se aplican? En la industria automotriz, en la hidráulica, en una aeronáutica. Sensores de medición de nivel. Se clasifican en medidores de punto fijo y medidores continuos. Los medidores de punto fijo son utilizados para marcar la altura cuando llega a una condición de nivel presente, y los medidores continuos, estos instrumentos son más sofisticados y pueden proveer el monitoreo de nivel de un sistema entero. También podemos dividir los medidores de nivel en contacto y no contacto. El sensor de medición de nivel de tipo radiación consiste en una fuente radiactiva de rayos gamma de un isótopo de cesio o cobalto. Emite radiación gamma que se atenúa al pasar a través de los materiales. El sistema de medición consiste en una fuente, un contenedor de fuente radiactiva y un transmisor compacto como receptor. El pulso convertido en señal y la energía convertido en pulso. El receptor detecta el nivel y el tipo de radiación. El grado de radiación recibida depende del espesor de sólidos que se encuentra entre la fuente y el receptor. Pueden ser utilizados los sensores radioactivos para detectar el nivel de casi cualquier líquido, sólido, material viscoso almacenado en un recipiente. Todos los elementos de sensor son extremos al recipiente, de modo que la presión, el vacío, la temperatura o materiales altamente viscosos, corrosivos, abrasivos o muy pesados no afectan al sistema de medición. El sensor de nivel de tipo paleta rotativa.
Consiste en un eje vertical dotado de paletas que gira a baja velocidad accionado por un motor síncrono. Cuando el sólido llega hasta las paletas, las inmoviliza, con lo cual el soporte del motor y la caja de engranajes empiezan a girar en sentido contrario. En su giro, el soporte del motor actúa excitando al equipo de protección, por ejemplo una alarma, y el caso del segundo desconecta la alimentación eléctrica del motor, con lo cual este queda bloqueado. Cuando el producto baja de nivel y deja las palas al descubierto, un resorte vuelve al motor a su posición inicial, liberando los dos microinterruptores. De este modo, el motor se excita, con lo que las palas vuelven a girar y la alarma queda desconectada. Este tipo de sensor es ideal para la industria de alimentación y bebidas y procesamiento de materias primas. Su campo de aplicación incluye sólidos ligeros como cereales, lienzo, granulados de plástico, yeso, cemento o astillas de madera, con densidades de mayor o igual a 80 gramos litro y un tamaño de hasta 50 milímetros. Las ventajas que posee este tipo de sensor: tiene fácil instalación, control de rotación automático, ajuste de la densidad del producto sin necesidad de herramientas y detección de fallas sin necesidad de desinstalar el equipo. Mercurio en vidrio. Historia. Alrededor del año 1714 fue Daniel Gabriel Fahrenheit quien creó el termómetro de mercurio con bulbo, formado por un capilar de vidrio de diámetro uniforme comunicado por su extremo con una ampolla llena de mercurio. El conjunto está sellado y cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar. El 19 de marzo de 1744, Jean-Pierre Christin presentó el primer termómetro de mercurio en utilizar los parámetros de 0 grados como puntos de fusión del agua y 100 como punto de ebullición que se usa en gran parte del mundo. Era muy útil, ya que era bueno para medir temperaturas entre los 18 a los 45 grados Celsius. ¿Qué es? Un termómetro de mercurio es un tipo de termómetro que generalmente se utiliza para medir las temperaturas del material seleccionado. Termómetros los hay de muchos tipos, pero quizá los más habituales sean o hayan sido los que tienen un líquido en su interior que se dilata o contrae con los cambios de temperatura. Este líquido puede ser mercurio, alcohol coloreado, etc. El mercurio de este tipo de termómetro se encuentra en un bulbo reflejante y generalmente de color blanco brillante, con lo que se evita la absorción de la radiación del ambiente. Es decir, este termómetro toma la temperatura real del aire sin que la medición de ésta se vea afectada por cualquier objeto del entorno que irradie calor hacia el ambiente. Características. El mercurio también tiene la ventaja de no humedecer el vidrio, es decir, el mercurio atraviesa limpiamente el tubo de vidrio sin romperse en glóbulos ni recubrir el tubo. El rango de funcionamiento del termómetro de mercurio es de menos 30 a más 80 grados Fahrenheit, quiere decir de menos 35 a 450 grados Celsius. El punto de congelación del mercurio es de menos 38 grados Fahrenheit o menos 38 grados Celsius. La toxicidad del mercurio. He aquí una de las cosas negativas que posee el termómetro de mercurio. En 2007, una directiva europea prohibió su uso debido al envenenamiento por mercurio por inhalación en caso de rotura accidental, así como por la contaminación hídrica que produce. En España está prohibida su comercialización desde abril del 2009. Pero a partir de ese entonces se ha empezado a reemplazar este tipo de termómetros por los termómetros digitales. Termómetros de líquido en vidrio. El termómetro de líquido en vidrio es un conocido instrumento de medición de temperatura que se utiliza en una amplia gama de aplicaciones. El líquido que se utiliza normalmente es mercurio o alcohol coloreado, que se encuentra dentro de un bulbo y un tubo capilar, como se muestra en la siguiente figura.
A medida que aumenta la temperatura, el líquido se expande a lo largo del tubo capilar y el nivel del menisco se lee en una escala calibrada grabada en el tubo. Las versiones industriales del termómetro de líquido en vidrio se utilizan normalmente para medir temperaturas en el rango. La inexactitud de la medición es típicamente del 1% de la lectura de esta escala completa, aunque se puede lograr una inexactitud solo de 0.15% en los mejores instrumentos industriales. La principal fuente de error de medición surge de la dificultad de estimar correctamente la posición del menisco curvo del fluido contra la escala. A largo plazo se introducen errores adicionales debido a cambios volumétricos en el vidrio. Tales cambios ocurren debido a proceso de influencia en el vidrio. Las principales partes de un termómetro de líquido en vidrio. El bulbo es reservorio que contiene el líquido termométrico. El vástago, tubo de vidrio que tiene un orificio capilar donde el líquido se desplaza con el cambio de temperatura. Escala auxiliar, una escala de rango limitada para verificar el cero del termómetro. Cámara de contracción, un agrandamiento en el orificio capilar para hacer el termómetro más corto. Línea de inmersión, una línea que marca hasta donde se deben sumergir los termómetros de inmersión parcial. Escala principal, una escala principal permanentemente en la cual se lee la temperatura del termómetro. Cámara de expansión, un agrandamiento en la punta del tubo capilar donde el líquido puede fluir si la temperatura excede de la escala. No es deseable que el líquido llegue a esta cámara. Se debe evitar sobrecalentar el termómetro. Uso de termómetros de líquido en vidrio. Algunos puntos a tener en cuenta en el uso de los termómetros es no dejar el termómetro que se golpee, mantener el termómetro vertical y no dejar reposar en el bulbo. Mantenga el bulbo protegido cuando no esté en uso. Mantenga el termómetro por debajo de la temperatura máxima. Use el termómetro en el mismo rango de temperatura siempre y a temperaturas ascendentes. Golpee suavemente el termómetro antes de tomar lecturas para evitar error de fricción. Divida el intervalo de la escala desde los centros de graduación y no desde los bordes. Sensores de medición de temperatura de tipo bimetálico. Los sensores de temperatura bimetálicos funcionan sobre la base de que diferentes metales se expanden en diferentes cantidades. Un dispositivo bimetálico consiste en dos metales unidos entre sí que tienen diferentes coeficientes de expansión. Cuando aplicas calor a esta tira o lámina, se curvará cuando se exponga a un cambio de temperatura debido a los coeficientes de expansión térmica diferencial y coeficientes de dilatación diferente. En el caso que uno de ellos se dilata más que el otro, eso provoca una tensión en la lámina que se desplaza a uno de los lados. Esa tensión que la espiral y la lámina bimetálica se prolongue, generando que se mueva el pivote al que está unido la aguja de forma proporcional a la temperatura. Para amplificar el movimiento mecánico de la desviación, el dispositivo bimetálico generalmente se enrolla en forma espiral o helicoidal. Estos sensores de medición de temperatura de tipo bimetálico trabajan en un rango de menos 180 grados Celsius a más 600 grados Celsius, generando una exactitud de más o menos 20%. El uso de los termómetros bimetálicos es muy extenso, ya que están diseñados para resistir las condiciones de trabajo más rigurosos, estar en contacto con fluidos de procesos agresivos o ambientes adversos. Gracias a que son ideales para medir la temperatura directamente, por tanto, las industrias que más lo emplean son la alimentaria, de conservación, farmacéutica, química, petroquímica y papelera.